Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Básicamente, la cultura nacional o dentro de nuestro contexto, qué significa ser ecuatoriano. Entonces, el proceso, yo dijese, más allá de que de dentro de la legalidad, por así decirlo, que para ser ecuatoriano se puede ser de múltiples formas, habiendo nacido aquí en el territorio ecuatoriano, teniendo padres ecuatorianos, por pedido de cambio de nacionalidad. Más que nada tiene que ver con estos hábitos, por así decirlo, con estas expresiones culturales, con estos valores que nos caracterizan como distintos, por así decirlo, dentro del resto de la sociedad. Entonces, parte de esta cultura nacional, como muy bien mencionaba Daisy, es conocer las culturas, pero lamentablemente por ahí es de lo que más fallamos. Nos quedamos pensando que lo que ocurre en nuestro metro cuadrado es lo que ocurre en todo el mundo o lo que ocurre en todo el Ecuador, pero es completamente distinto. Entonces, parte de este proceso de conocernos o de responder qué significa ser ecuatoriano, es de igual forma saber que yo no soy el único miembro, por así decirlo, de una cultura, o que mis tradiciones, que mis costumbres no son las únicas que existen en el país. Por suerte, Ecuador es un país megadiverso. Eso incluye también en las culturas que están presentes en él. En- entonces existen múltiples formas de vida, existen múltiples elementos que están presentes dentro de nuestro contexto. Entonces, un primer elemento que debemos tener como característico de lo que significa ser ecuatoriano es la fusión de la cultura indígenas con la cultura española en todo lo que fue el proceso de mestizaje. Entonces, aquí se combinaron tradiciones de civilizaciones indígenas como los incas, como los quitus, como los panzaleo, como los huachis también, por ejemplo, por el lado de Tungurahua que han dejado un legado en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la agricultura, en cuanto a las prácticas. De igual forma, y esto dije, es un poco más pegado a la sierra, con quichuismos que seguimos ocupando, como el arrarray, el achachay, el guambra. Entonces, son elementos que están presentes dentro de nuestra cultura y que debemos valorarlos como tal, que es un poco de igual manera lo que hemos venido revisando en filosofía, que nos podrá gustar, no nos podrá ver parecido el proceso de conquista, no es algo que podamos cambiar, la historia no se puede cambiar, sino que debemos entenderle como un proceso en el cual tenemos elementos de estas dos culturas y por ende hay que saberlos apreciar. De igual manera, tenemos rasgos característicos que nos reflejan como un país, por eso les decía acerca del encebollado, que tenemos la gastronomía, que siempre vamos a defenderla, de igual manera la forma en cómo nos expresamos es muy distinto, la forma en la que se expresa en la costa que en la sierra. Hay, por ejemplo, no sé si han visto el video de cómo le tratan a José Delgado en la costa y en la sierra. Son dos elementos muy distintos de cómo relacionarse, pero no significa que el uno es mejor que el otro, sino que son parte de igual forma las jergas que se va teniendo, que nos permite reconocernos como parte de un grupo, la música, que en este caso, ¿cuál sería nuestra música? La música nacional, Ya, pero ¿cuál es? ¿Qué género debería escuchar siempre un ecuatoriano para decirse ecuatoriano? El pasillo, Basilio, San Juanito. Ya el el pasillo, pasillo. San Juanito, un pasacalle. Eh, Entonces, esos son parte de los elementos de la cultura nacional. De igual forma, por ejemplo, algo que me ha sorprendido gratamente es que jóvenes, muchas veces, por ejemplo, de 15, 16 años, tienen muy, muy presente a Julio Jaramillo y son tradiciones que han venido ellos adoptando desde sus abuelos escuchando esas canciones, sus padres siendo niños que ellos veían que sus abuelos escuchaban sus canciones y ellos mismos. Entonces, se ha ido manteniendo esta idea de lo que es la música ecuatoriana. De igual forma,
la religión, cómo se va percibiendo la vida, las festividades que se van desarrollando. Sí, yo. Ya. Entonces, todos estos elementos, todas estas expresiones culturales, todas estas expresiones artísticas, nos hacen reconocernos como parte de una comunidad. De igual forma, el ir integrando partes de estas costumbres dentro de la herencia indígena, dentro de la herencia mestiza y la afrodescendiente, que en ese sentido todos somos mestizos, somos mayormente mestizos con un componente tal vez más desde el punto de vista indígena o más desde el punto de vista afrodescendiente, pero todos tenemos esa mezcla de cultura dentro del Ecuador y la idea es eso, reconocernos como un país pluridiverso y no enfrascarnos en peleas, por así decirlo, de culturas o de etnias que no tiene nada que ver. Y estas ideas se van formando a través de un largo plazo, por ende, como les decía, es muy, muy complejo el que se pueda reducir componentes lamentablemente racistas que todavía hay en la sociedad o componentes clasistas. Es un proceso largo que se va haciendo, pero que dentro del Ecuador, como les decía, este principio de gran diversidad que existe ha hecho que el Ecuador vaya abriéndose un poco más a estas ideas de integrar cada vez más tradiciones de los grupos históricamente excluidos. Y en la actualidad se celebra, por ejemplo, dentro de las propias instituciones educativas, o se trata de darles un enfoque mucho más de cultura a las comunidades indígenas. Se celebra los 4 Raimis, haciendo entender a las personas que no son de esta cultura el por qué se celebra esto. De igual forma, el comprender nuestra influencia española y colonial, no desde un punto de vista racista o no desde un punto de vista de igual forma de darnos golpes en el pecho diciendo que nos invadieron, que nos saquearon y demás, sino que es parte de un proceso histórico que siempre se ha dado, como les he dicho en otras clases de igual manera, que si en este caso los imperios precolombinos hubiesen podido hacer lo mismo, ellos también lo hubiesen hecho porque era la dinámica que se presentaba en ese contexto. De igual forma, la presencia de afrodescendientes en la costa, las leyendas, artesanías y música, leyendas ecuatorianas, por ejemplo, que conozcan. Eliezer Quintuña, María la Tuña. Guagua. Pues, ¿Cuál más? Nele. ¿Dónde dejan a la dama tapada? María la Guagua. Ah, ya pensé que iba a decir María Angulo, Susana. No dice. Ya, entonces ahí, por ejemplo, démonos cuenta que a veces nos pasa eso. Por ejemplo, que somos orgullosos de ser ecuatorianos, pero no sabemos qué significa ser ecuatorianos. O, como les decía, no sabemos qué pasa más allá de nuestra región o dentro de nuestros límites, cuando la idea sería ser eso, vernos como una familia, por así decirlo, y disfrutar estos elementos que existen dentro de estos procesos. Entonces, se debe de celebrar la diversidad, esto siempre es muy, muy importante. Toda sociedad empieza a progresar cuando existe multiculturalidad, existe diversidad de opiniones, eso es cuando más progresa una sociedad. De nada sirve, por así decirlo, tener únicamente una sola forma de pensar. Siempre se requiere, por así decirlo, esos procesos comunicativos que pueden llevar a confrontaciones, pero que de ahí sale la propia verdad o salen elementos nunca antes pensados. Entonces, se debe valorar desde ese punto. Conocer que, como les decía, mi realidad no es la única, sino que existen múltiples procesos de realidad. Conocer un poquito de igual forma sobre las lenguas que tenemos en el país, que muchos nos limitamos a pensar que solo es el español, cuando tenemos el quechua, tenemos el shuar, tenemos el achuar, tenemos 13 lenguas reconocidas por el Ecuador,
pero lamentablemente es lo que menos sabemos y consideramos al inglés como una panacea cuando es simplemente otro idioma más y que debería tener la misma importancia que tiene cualquiera dentro de nuestras lenguas. Entonces, básicamente la idea es que Ecuador se debe entender como un país con una diversidad muy única, porque a pesar de ser un país tan pequeño, tenemos una enorme diversidad en lo que es vegetación, en lo que es fauna, y de igual manera en lo que es los seres humanos. Podemos decir que somos de los pocos países que en cuestión de horas podemos estar en una selva, en una montaña o en una playa. De igual forma tenemos una diversidad en cuanto a la agricultura enorme, lo que nos permite esta enorme variedad de platillos o de igual forma de elementos ancestral culturalmente que permiten curación. Y la idea es no avergonzarnos de nuestra cultura, sino sentirnos orgullosos de ser mestizos, de ser afrodescendientes, de ser blancos, de ser montubios, de ser cholos. La idea es generar esa identidad, no quedarnos de igual forma con el hecho de que eh, somos un pueblito o que somos menos que otro país, sino que cada persona, cada país ha ido evolucionando en cuanto a la cultura y como les mencionaba, que mientras más diversa sea, es mucho mejor. Así que dentro de Ecuador tienen un montón de elementos como para sentirse orgullosos de ser ecuatorianos a través de sus paisajes, a través de lo que hemos hecho, de igual forma como población, como decía Daisy, tal vez las leyes no son las mejores o no se le aplica de la mejor manera, pero aún así, sin embargo, como ecuatorianos estamos aquí luchando por un país mejor, por un futuro mejor. Entonces, hay un montón de elementos por el cual nos podemos sentir, en este caso, orgullosos de nuestra identidad nacional.